Por otra parte, 150 millones de personas. Mis ideas que mataron a 150 millones de personas. Ustedes son los asesinos, dale. por otra parte. Presidente, ¿por qué sostiene a Adorni? Presidente, por la mano de Adorni, presidente. ¿Es corrupto? Corruptos son ustedes. Picoro de Adorni, presidente. Presidente, no se vaya. ¿Alcanza lo que dijo Adorni? Alcanza. ¡Chorro! ¡Corrupto! ¡Abra la sala! Tal vez será por su pasado de arquero, tal vez será por cierta concepción futbolística que tiene el presidente Javier Milei sobre los buenos y los malos. Una simplificación que no parece digna de tener que administrar algo tan complejo como la política de un Estado. Tal vez porque es el momento donde más cómodo se siente. Lo cierto es que lo que vimos en el Congreso fue un presidente más cercano a un líder de una barra brava que a un presidente de la nación, como él mismo dijo en la última intervención, presidente de todos los argentinos. Y ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿para qué el presidente hace esto? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que gana? Un presidente que más bien parecía en un paravalancha en lugar de un palco del Congreso. ¿Para qué lo hizo? ¿A quién estaba dirigido ese mensaje? Uno puede decir que los primeros destinatarios eran los ministros que no daban la cara por Adorni durante todo este tiempo, que evitaban dar entrevistas. Ahora dicen que bueno, que ya Adorni dio las explicaciones del caso y podrán volver a los canales de televisión a explicar las partes que les corresponden a su gestión. El otro mensaje, el otro así, mensaje de decir, bueno, acá estamos para bancar los trapos, es hacia la justicia, porque si un presidente defiende a alguien tan acorralado por escándalos de corrupción como es el jefe de gabinete Manuel Adorni, ¿qué le está diciendo a la justicia? Nosotros lo bancamos. ¿Y cuál es la moneda de cambio que se sabe que tiene el presidente Javier Milei y sobre todo el ministro de Justicia entre sus manos hoy por hoy? La designación de una cantidad de jueces, fiscales, camaristas, y con eso están especulando. Fíjense, cuando se ratificó la ley de la reforma laboral hace un par de semanas, inmediatamente, al día siguiente, salió publicado que el gobierno y el Poder Ejecutivo Nacional le iba a extender por 5 años más. Vale decir que uno de los jueces camaristas que firmó el acuerdo para mantener la reforma laboral se podía quedar hasta los 75 años, casi como una moneda de cambio. Del mismo modo, después del apoyo a Adorni, el juez Ariel Lijo, haciendo caso a lo que le dice la Cámara Federal, ¿qué hizo? Dijo, bueno, los audios de Españolo hay que peritarlos ahora para saber si fueron hechos con inteligencia artificial, si están editados, qué son, porque lo que ronda es la idea del gobierno de hacer caer toda la causa Andís, ese pozo de basura donde nos enteramos que un amigo del presidente Javier Milei había hecho, junto con el DOS, con Daniel Gabrellini, habían armado un esquema para cobrar sobreprecios y convertirlos en coimas, con cosas tales como medicamentos para discapacitados, prótesis, sillas de ruedas, audífonos, mientras sospechaban e instalaban la duda sobre los discapacitados en general, ellos cobraban más caro y después robaban por otro lado. Esa causa puede llegar a caer porque los audios, que por otra parte no fueron utilizados en la investigación, sean considerados con la teoría del fruto del árbol envenenado. Vale decir que si la primera prueba no es legal, todo lo demás que se descubrió se cae. Esa es la esperanza del gobierno. Y entonces el gobierno, con el presidente barra brava ahí, que faltó que ponía el pulgar para arriba, faltó que fuera como en el circo romano, que pusiera el pulgar para abajo, que arengaba a los diputados propios, que arengaba a los militantes de las barras que estaban en los palcos, él está enviando un mensaje también a la justicia diciendo vamos a bancar a quien sea, incluso a un tipo que tiene una conducta tan impresentable en sus gastos como el jefe de gabinete Manuel Adorni.
Por supuesto, como parte del presidente Barra Brava, de esta caracterización del presidente Barra Brava, que la semana pasada nosotros lo analizamos como un presidente con un ejercicio paranoico del poder, están los insultos. Y acá me quiero detener porque se conoció esta semana un informe sobre la cantidad de insultos que profiere el presidente Barra Brava. ¿Sí? La mayoría de ellos están dedicados a la prensa, pero en esto hay que decir que los periodistas no tenemos la exclusividad, también es para los economistas, para los que le discuten, para todo aquel que discute algo que tenga que ver con el presidente, hay insultos preparados. Esta es la presentación del informe de FOPEA que se hizo esta semana, donde ahí, se los voy a leer para no equivocarme. FOPEA es el Foro de Periodistas Argentinos, que hace un informe anual y analizó, dijo, desde que asumió Milei, tuiteó 110.000 veces. Eso arroja un promedio de 400 tweets por día, de los cuales 60 de esos tweets, 60 de esos 400 tweets han sido insultos contra alguien. O sea, al presidente que se mostró como un barra brava yendo al Congreso a arengar a su propia tropa y llevó militantes para que molestaran a los políticos opositores que querían discutir con Adorni, se agrega el presidente insultador. Puede que no tenga el Nobel de Economía, pero seguramente va a tener el libro Guinness del presidente más insultador en la historia. 60 insultos por día, entonces, profiere el presidente Javier Milei. Entonces uno dice, bueno, pero tanta gestión en Twitter contrastan con la escasa gestión del Estado. O sea, estamos frente a un presidente que insulta más de lo que gestiona. Es un dato, qué sé yo, puede ganar las elecciones, pero el dato objetivo es que dedica más énfasis a insultar a los demás en esta lógica del ejercicio del poder paranoico que está teniendo el presidente Javier Milei, cada vez más acelerada, que lo que dedica a gestionar. Otra organización, Reporteros Sin Fronteras, ¿sí? Cuando asumió Milei, la Argentina estaba en el puesto 40, ¿sí? Y la situación era satisfactoria. Reporteros Sin Fronteras es una organización que sigue el estado de la libertad de prensa en los diferentes países y, por supuesto, los peores son Venezuela, China, digamos, no es precisamente una organización comunista, como le gusta simplificar a Milei. Bueno, ¿qué es lo que pasó durante el ejercicio del poder del presidente Javier Milei? La Argentina retrocedió 58 puestos, está en el puesto 98, cerca de países africanos que no se caracterizan precisamente por su libertad de expresión. El presidente considera que todo esto él lo puede hacer porque alguna vez a él también lo insultaron por redes o algunos periodistas lo insultaron. Escúchenlo. Y han dicho de todo tipo de barbaridad sobre mí. Digo, me han acusado de incestuoso, de zoofílico, de pedófilo, de todas cosas. Por lo tanto, creo que tengo derecho a defenderme. O el principio de no agresión, ¿ustedes creen que qué cosa es? Es decir, digamos, ustedes pueden contestar. No es que los periodistas pueden pegar y decir cualquier mentira y ustedes se la tienen que aguantar. Digo, y eso no afecta a la libertad de expresión. En el razonamiento del presidente es, si alguien le dijo algo que no le gusta, y por más que haya sido algo grave, él puede insultar a cualquiera, porque piensa que todos los periodistas formamos de un colectivo que se puso en conjura contra él, y esto alimenta, obviamente, el ejercicio paranoico del poder, lo cual no resiste el menor análisis. Pero ahí viene la lógica barra brava. Los que no están con los colores del presidente, todo lo demás son del contrario, por ende no, son el enemigo y todas estas simplificaciones futbolísticas que hace el presidente habitualmente. Y lo escribe él, digo, no es que yo estoy interpretando cada vez que puede. El 95% de los periodistas son chorros, ensobrados. ¿Qué tienen que ver los pobres compañeros que estaban ahí esperando en el Congreso y le preguntaron por Adorni, le preguntaron si iba a abrir la sala de periodistas, los trató de corruptos y de chorros? Los mobileros, en serio, son trabajadores de prensa. No son líderes de opinión, son trabajadores de prensa que están ahí. Ellos son corruptos y chorros en la versión paranoica del presidente barra brava. Y nos estamos acostumbrando a cosas que no hemos visto nunca en la Argentina. Todo esto sucedió
en la presentación del jefe de gabinete que desde la mirada del gobierno, bueno, ahora ya sí, ya pasamos la página, ya lo de Adorni pasó. ¿Pasó lo de Adorni verdaderamente? Porque hubo un episodio un episodio nuevo en la Cámara de Diputados y hubo otro que se conoció hoy por la mañana que otra vez vuelve a traer el tema de Adorni, casi ya con ribetes, ¿cómo decirlo?, grotescos. ¿Qué era la casta en la versión Milei antes de que apareciera Adorni? Aprovecharse del Estado para beneficio propio, pequeños actos de corruptela, utilizar, por esa fascinación que tienen los funcionarios por las alfombras rojas, utilizar los autos en beneficio propio, viajar con familiares. De hecho, Adorni mismo había prohibido que viajaran los funcionarios con familiares hasta que él decidió subir a su esposa al vuelo a Nueva York. Bueno, un diputado le dijo, señor, ¿y su esposa para qué tiene la custodia? Escúchenlo. Usted sabe que su esposa, desde el mismo momento en que usted asumió la vocería, tiene custodia policial. Tiene un auto oficial, un Ford Focus en aquel momento, y tres equipos que cumplen el servicio de custodia. El régimen de trabajo es de 24 por 48 horas, es decir, son 6 personas, Policía Federal, que la llevan, se ocupan de la custodia de su esposa. Ahora, el tema es que su esposa usa esta custodia para ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio o para ir reiteradas veces a la fernetería, en un bar de moda que está en la calle Serrano, en el barrio de Palermo. A las 4 de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a traer a su casa. Entonces, le pregunto, ¿qué riesgos reales o qué amenazas sufrió su esposa Bettina Julieta Angeletti o su grupo familiar para que le asignaran una custodia que estamos pagando todos los argentinos hace 2 años? ¿Y para qué la custodia? Para que la lleve a la fernetería con sus amigas a tomar unas copas y la devuelva a las 4 de la mañana a su casa, presidente. Habitualmente Adorni, frente a estas cosas, dice, esto es mi vida privada. Sí, pero la plata es de todos. Hasta antes de que asumiera Milei y Adorni, eran mecanismos de la casta estos privilegios. ¿Cuál fue la reacción del jefe de gabinete? Denunciarnos al diputado Tailiad por espionaje, cuando en verdad no hace falta. Para saber todo eso bien podríamos habernos enterado nosotros los periodistas, porque nunca falta el herido que cuenta algo, el policía federal harto de los manejos de tener que estar en la custodia que habla, y además, en definitiva, son actividades públicas, no son actividades que se puedan conocer necesariamente por haberlas seguido a la esposa de Adorni. El dato interesante es que Adorni tampoco reconoció que fuera falso, dijo, lo voy a denunciar por espionaje. Primer dato como para pensar que el caso Adorni no está terminado por más que el presidente y los ministros digan que sí. El segundo dato se conoció hoy y ¿se acuerdan que nosotros les contábamos que no solamente estaba el viaje a Aruba, donde Adorni había gastado en total, entre los vuelos, el alojamiento all inclusive y todo, había gastado $14.000 porque había ido con su familia, con los chicos, $14.000. En un momento donde justo él en la última conferencia de prensa había dicho que el presidente Javier Milei le había aconsejado a los ministros que se tomaran vacaciones en el exterior o en la Argentina, pero con austeridad. $14.000 para alguien que ganaba 3,5 millones y la esposa era monotributista en una de las categorías más bajas, parece que no es precisamente austeridad, sino más bien dispendio de un nuevo rico en tiempos en el cual a buena parte de los argentinos les está yendo mal. Y ahí está el contraste también. Un jefe de gabinete que gasta en viajes, en casas, en autos, mientras los demás argentinos, y en especial también los empleados estatales, les va cada vez peor. Lo que se supo hoy es de otro viaje, un viaje al Yao Yao. Nosotros se los habíamos contado. ¿Cómo es la historia del viaje al Yao Yao? En un momento hubo un encuentro de empresarios en el Yao Yao, donde fueron Milei con Adorni. Se ve que a Adorni le gustó el Yao Yao, a quien no. Es un lugar maravilloso, construido por el arquitecto Bustillo, una vista única, es un lugar de postal. Y entonces dijo, che, querida, vamos al Yao Yao, ¿por qué no nos vamos un fin de semana? Y entonces en junio, ya cuando está nevado el Yao Yao y los alrededores, se fueron en junio del 2024 al Yao Yao. Y ahí
romántico fin de semana, se conoce hoy, porque lo publica el diario Clarín, lo que gastaron en ese fin de semana en el Yao Yao. 9 millones de pesos, ¿sí? De junio del 2024, traducido al tipo de cambio de esa época, $7.100. Insisto, un jefe de gabinete, que ni siquiera jefe de gabinete, era vocero, ganaba 3.500.000 y la esposa era monotributista de la categoría más baja. Sin embargo, se gastaron $7.100. Está el detalle también de los gastos de la familia Adorni en el lugar. Les leo lo que publica Clarín hoy. Descansaron en las habitaciones del estudio Lago Moreno de lujo, una de las más exclusivas del hotel. No se privaron de nada. Hay gastos registrados hasta de peluquería, un hermoso servicio que el hotel tiene reservado a sus huéspedes más coquetos. Entonces, $7.100 gastan en junio, a fin de ese mismo año, $14.000 en irse a Aruba, tienen $330.000 de deuda y en el medio gastaron unos $30.000 en los anticipos inmobiliarios y esas cosas. ¿De dónde sale la plata?, puede preguntarse uno. Porque tal vez ahí podemos entender por qué hay tanto respaldo de los ministros a Adorni. ¿Hay acaso un esquema de sobresueldos en el gobierno? ¿Hay un esquema de guita negra por el cual los funcionarios ganan los 3 millones, 4 millones formales que tienen que ganar y hay una guita por abajo? Y en ese caso, ¿de cuánto es? Yo creo que les conté la historia de una persona a la que la tentaron justamente para el puesto de Adorni, para ser vocera, y dijo, no me conviene, pierdo plata. Y le dijeron, por la plata no te preocupes. Son varios los testimonios de gente a los que les ofrecieron cargos de secretario de Estado o de ministro, y dijeron, no, a mí no me conviene este sueldo, pierdo plata. Y le dijeron, por la plata no te preocupes. La plata puede venir de otro lado. Algunos dijeron, no, yo no quiero saber nada con ese otro lado, y rechazaron la oferta. Habría que recordarles a los que estén digitando, si es que existe este esquema de sobresueldos, que esto ya no es nuevo, se intentó en los años 90, pero vieron que ellos, mucho las cosas del pasado son del pasado y ellos vienen a refundar todo. En los años 90 también había un esquema de sobresueldos en el gobierno de Carlos Menem, que se descubrió al final del gobierno de Carlos Menem. ¿Y en qué terminó? Claro, terminó muchos años después en sentencias en firme contra Carlos Menem, Domingo Cavallo, que era el ministro de Economía, y Raúl Granillo Campo, que era el ministro de Justicia. Condenas menores, que pasó tanto tiempo que nunca se ejecutaron, se fueron apelando y apelando y apelando y quedaron como sentencias en suspenso que nunca se pudieron hacer efectivas, pero pagar sobresueldos, o sea, pagar sueldos en negro en el Estado, es un delito y hay jurisprudencia al respecto. Pero también en el horizonte de la casta o de la nueva casta, yo le podría decir que nace una estrella. Esa estrella es Demian Reidel. ¿Por qué? Porque el propio Adorni, en la presentación que hizo esta semana, como diríamos en el barrio, lo tiró abajo de un camión. Pero primero, escuchen quién es Demian Reidel. Total que con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Bueno, por supuesto, Demian Reidel, igual que Milei, es un economista que cree en la mano invisible del mercado. Acá me parece más bien que él hizo un posgrado en la mano larga del funcionario, no en la mano invisible del mercado. ¿Por qué? Primero tuvo que renunciar a Nucleoeléctrica después de una serie de denuncias por sobreprecios que hubo en contrataciones de limpieza. Después, a fines de enero, se conoció que Reidel había cometido, y tal vez esto en un país como la Argentina merezca el Nobel de Economía, había conseguido cancelar una deuda en cuestión de días. Él figuraba como una especie de incobrable, debía 825 millones de mangos, ¿sí? Y en 18 días, esto equivale a $550.000, en 18 días lo saldó. Y no apareció ningún préstamo hipotecario ni nada. Él dice que bueno, que todo esto consta en la declaración jurada no aparece, pero estos milagros la verdad que merecen el Premio Nobel de Economía. La cuestión es que el señor con el que Milei estaba escribiendo la teoría y reescribiendo la teoría económica para ganarse el Premio Nobel de la Economía,
Durante su gestión en Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, ¿qué es Nucleoeléctrica? Es la empresa que maneja las 3 centrales nucleares de la Argentina, Atucha y Embalse y Atucha 2. Y también la que provee toda esa energía eléctrica de las centrales, la que la comercializa. Bueno, es una empresa estatal que tiene diferentes partes del Estado y que funciona como una sociedad anónima, por eso se llama Nucleoeléctrica S.A., NASA. Bien. Reidel era el presidente de Nucleoeléctrica y durante su gestión, ahora se sabe, pero se sabe además porque los anexos que mandó el propio jefe de gabinete Manuel Adorni, claro, Adorni dice, no me las voy a comer todas yo, en los pedidos de informe que hicieron, pidieron datos sobre en qué se gastaban la plata las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica. Se ve que había algún buey corneta de adentro que contó los gastos que hacían con las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica. Y lo que descubrieron es una parva de gastos, muchos de ellos, uno puede decir, bueno, puede que los científicos nucleares tengan que ir y viajar y hacer intercambio, pero Adorni puso un anexo donde los gastos corporativos de tarjeta de créditos eran delirantes, tanto que el nuevo interventor ahí de Nucleoeléctrica las cortó las tarjetas corporativas para que no haya más este festival. Todo esto sucedió en la gestión del señor que se quería ganar el Premio Nobel de Economía con Javier Milei, de Demian Reidel. ¿En qué se gastaba la plata? Fíjense si no es la nueva casta. ¿En qué gastaban la plata de las tarjetas corporativas los que tenían esas tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica? ¿En qué gastaban? En cosas que les pido que presten mucha atención porque todas son muy necesarias para hacer prosperar la energía atómica en este país. En discotecas, en peluquerías, en servicios de playa, en casas de ropa femenina y en free shops. En estos rubros, en total, gastaron $304.000. ¿Sí? $304.000 se gastaron solamente en estos rubros en efectivo. Muchos otros rubros, es esto que estamos mostrando acá en pantalla, son los adelantos de efectivo. 502 operaciones de adelanto de efectivo se hicieron por un total de 60 millones de pesos justo entre enero y marzo de este año. Parece que hubo un fervor ahí entre todos los que andaban con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica en ir al cajero. Es una operación que no se hace mucho, sacar efectivo con tarjeta de crédito. No se hace, uno paga directamente una tarjeta de crédito. Sacaron efectivo con la tarjeta de crédito de Nucleoeléctrica, la corporativa siempre. Y 34 gastos, ¿sí? 34 gastos de los más frívolos del listado se produjeron 2 jornadas antes de que Reidel renunciara. O sea, por lo menos Reidel debería ir a dar explicaciones y seguramente va a haber una causa judicial al respecto porque nadie puede entender en qué se gastaban la plata.